El que un médico no conozca una publicación científica no quiere decir que no existe, quiere decir que no la ha leído. Cada vez que se toma alcohol, destruyes tu flora intestinal. O sea, a veces la gente piensa, cuando toma antibióticos se destruye la flora intestinal. Eso es verdad. Entonces tienes que tomar suplementos de probióticos. Pero cuando tomas alcohol, también se destruye la flora intestinal. Posiblemente dentro de 5 años haya un producto o una medicación biológica, que es química, pero es una medicación biológica que pueda curar, si no todas, la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Si no curarlas, pararlas. Has hablado de la medicina convencional, el tema de que se deja un poco de lado lo que es la prevención, la medicina preventiva. ¿Tú crees que sigue siendo así? Buah. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Hoy vamos a hablar de una de las, digamos, disfunciones silenciosas que más está creciendo en el mundo occidental. ¿Estás de acuerdo de momento? Sí. Vale. Y que afecta pues, a uno de los órganos más importantes y más polifacéticos que tenemos y con funciones más variadas, que es el hígado. Hoy vamos a hablar del hígado graso. Seguro que habéis oído hablar de él, pero yo creo que la mayoría no tenemos mucha idea de lo que significa, de lo que es tener hígado graso y de las consecuencias que tiene para la salud. Para ello tenemos al doctor Marco Chovet. Bienvenido. Hola. Bueno, hoy os tengo que decir que a mí me hace muchísima ilusión tener a este médico con nosotros. Él es médico especialista en medicina integrativa y ortomolecular, es asesor médico de Valentia Biologics, es expresidente español del ECPM, que es el Consejo Europeo para la Pluralidad Médica. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Que luego te preguntaré exactamente la función de este consejo. También es exasesor médico de medicina integrativa del Hospital Sofía de Anapa, en Rusia. Sí. Que tuviste que dejarlo, entiendo que por razones políticas. Exactamente. Lástima. Y aparte de esto, y esto lo añado yo en su currículum, es uno de los máximos representantes en medicina integrativa y creo que el avance que ha tenido la medicina integrativa aquí en España ha sido gracias a doctor Marco y a poquitos más, que empezaste... Pero a más, ¿eh? No, sí, pero yo creo que eres uno de los pioneros, al menos... Eso sí. Tanto yo como muchos de la profesión o que conocen un poco cómo ha ido la historia, te tienen como referente. ¿Cuándo empezaste a dedicarte? Empecé a plantearme que la medicina que estaba estudiando no me cuadraba, junto con otros compañeros también, estudiantes de tercero de medicina, cuando no entendíamos cómo para curar una enfermedad provocábamos otra enfermedad. Y entonces teníamos que dar otro tratamiento para curar la segunda enfermedad que habíamos provocado por el abuso de ciertas medicaciones. Eso no me cuadraba. Tampoco nos cuadraba que siempre era un tratamiento químico. No se hablaba de la medicina preventiva. O sea, sí se decía que era importante la medicina preventiva, pero nunca se nos dieron las informaciones adecuadas para ejercer o hacer la medicina preventiva. Nunca se habló de nutrición. Los médicos éramos y somos analfabetos a nivel de nutrición, totalmente. Hemos hablado de que, por ejemplo, la bioquímica, que es muy importante, nosotros los médicos lo damos en primero de medicina. Luego ya no nos acordamos de la bioquímica. Tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que recuperar cosas y ponernos al día a nivel de bioquímica de forma continua. Bien, eso lo que implicó es que este pequeño grupo de estudiantes de medicina de tercero nos reuníamos e intentamos hacer grupos de trabajo para buscar algo que estaba fuera de la facultad, que no nos decían nada, pero que estaba ahí, estaba ahí. Conseguimos finalmente hacer un grupo de 300 más o menos de estudiantes, tercero, cuarto y quinto. En sexto muy pocos, porque en sexto ya estaban enfocados ya a acabar y al MIR, ¿no? O sea que ya está. Pero hicimos pequeños grupos y un grupo vino aquí al Dexeus, planificación familiar. En medicina, en la facultad no nos enseñaban nada de planificación familiar. Vivían 4 o 5 aquí al Dexeus, aquí en Barcelona. Luego hubo grupos que buscaron acupuntores, grupos que buscaron homeópatas, grupos que buscaron a gente del pueblo que utilizaba plantas para curar, y estaban que curaban. Y luego pues hacíamos, esta gente venía y nos explicaba exactamente qué es la acupuntura. Y nosotros nos mareábamos mucho porque en la facultad nos decían que había que utilizar antibióticos y tal, y venían los acupuntores y decían, no, es que con unas agujas se regulan los meridianos.
no entendíamos de qué nos hablaba. ¿Y qué es una meridiana? No sé. Y cuando más preguntabas, más te liabas. Entonces, y al final siempre acabamos con lo mismo. Es que la medicina tradicional china es ancestral y tal, pero aunque sea chino, si hay no sé cuántas mil combinaciones, hay miles de combinaciones, entonces si yo te pincho aquí y aquí y aquí, resulta que te quito el dolor de cabeza. ¿Y cómo se llegó a esa conclusión? Podría haber pinchado aquí y aquí y aquí, y al final, después de tantas pruebas, llegan a esa conclusión de que son solamente esos dos puntos. O sea, yo entiendo que aunque sea un trabajo de chinos, hay algo más ahí. Hay una base científica que se habrá sacado de alguna parte y que ahora actualmente se confirma que tiene una base científica. Cuando hablaban de la homeopatía, ahí sí que era el desmadre total, porque decían, no, es que está muy diluido, son soluciones que bueno, en su momento, tú no ibas a la farmacia a comprar los tubitos. Era el homeópata el que hacía la dilución y te la daba. Ojo, tela marinera. Entonces, claro, es que es dilución. ¿Y qué es dilución? Dilución, pues, centesimal, hahnemanniana, tal. Pero eso se diluye mucho más allá de lo que químicamente y físicamente se nos dice a nosotros en la facultad, que no se puede dividir hasta más que el número de Avogadro. O sea que, bueno, pues sí se puede dividir haciendo esas diluciones. Pero si eso es agua pura, ¿eso cómo va a curar? ¿Qué es lo que nos echan en cara ahora actualmente? O sea, los homeópatas. Pero si está tan diluido que eso no sirve para nada. Que no sirve para nada, pero curiosamente, los veterinarios que lo utilizan, los animalitos, tú no los puedes convencer a una vaca que tenga mastopatía, tómate brionia que te ayudará a la mastopatía que tienes, ¿no? O sea, no puedes. Y a un bebé que tenga diarreas, tú no puedes decirle esas gotitas de arsénico malbón, por ejemplo, pues eso te corta la diarrea y tú no puedes convencer a un bebé que tome eso, ¿no? O sea, y sin embargo se cura, por tanto, ahí hay algo que cuesta demostrar, porque está tan diluido, cuesta demostrar bien. Pero a nosotros nos mareó mucho porque éramos estudiantes de tercero de medicina. En la facultad solamente era plan, cerrarnos directamente, y eso era un problema que teníamos. Con las plantas era menos problemático, porque la fitoterapia, entonces no era fitoterapia, sino que eran plantas medicinales. Sí que en la facultad estaba farmacia, la farmacología, que en la farmacología sí que nos enseñaban algo de plantas, no llegaban a saber todas esas cosas, pero que sí que nos enseñaban algo de plantitas. Y eso pues nos convencía mejor de que de alguna forma andábamos por buen camino, o sea que una parte, entre comillas, se nos enseñaba y ya está. Y de hecho las plantas han sido, por ejemplo, el Taxus baccata, es una planta que lo utilizábamos, yo empecé a utilizarla, Taxus baccata, en su momento, que es corteza de un árbol, y nunca ha servido para nada, hasta que un laboratorio hizo un descubrimiento casual, ¿no? Y el descubrimiento casual fue pues, el taxol, que se utiliza en quimioterapia. El taxol en quimioterapia, que se saca del Taxus baccata. Bueno, se hace sintéticamente, ¿no? Pero el producto, ellos lo copiaron, lo hicieron sintéticamente. Taxol, Taxus baccata, es el taxol, ¿no? Así, cantidad de plantas de donde se hace sintéticamente para bajar el colesterol, las estatinas. La base es la monacolina K, ¿no? Entonces, de ahí se sacaron las estatinas, se copiaron y se sacaron las estatinas, ¿no? Pero así. Pero en principio no servían para nada tampoco. Ni el Taxus baccata servía para el cáncer, que era una tontada, por no decir otra palabrata, que no lo aceptaba la medicina, y la levadura roja tampoco servía para nada, es una tontada, eso era imposible, eso no servía para nada, hasta que el laboratorio dice, no, sí que sirve, porque esto tiene un principio activo y lo vamos a sintetizar. Entonces sí que sirve. Claro, estamos hablando, tú has hablado de este grupo de estudiantes de tercero de medicina. ¿De qué año estamos hablando? 82, 81, 82. No, 81, 82, correcto, sí, eso fue. Claro, y imaginar, por eso digo que es uno de los pioneros, porque creo que con el bagaje que tienes y plantearte estas cosas hace tantos años, yo creo que es de admirar. También quiero agradecer a Valentia Biologics, que tú eres asesor médico, porque ha hecho posible que él esté aquí hoy compartiendo esta sabiduría, que vamos a tener que resumir, Marco, porque si no, no nos va a dar tiempo. A ver, ya nos has dado una visión de... Ese es el inicio de estudiante que nos decantamos, un grupito y yo, por hacer otra cosa diferente. De hecho, ni tan siquiera estuvimos en la orla. Hicimos nuestra orleta aparte. Bueno, la buena. La orleta aparte. La orla de visión 360. Y luego ya el problema es cuando acabamos, ¿qué hacíamos? Ahora tenemos másters, tenemos YouTube, tenemos de todo
y la gente aprende, pero entonces no había nada de eso. Entonces no había nada de eso. Empezamos a reunirnos cada mes, cada 2 meses, y cada uno aportaba aquello que había podido aprender. Recuerdo que uno trajo un libro en chino de la acupuntura y tuvimos que traducir el libro de acupuntura para ver eso. Y yo dije, esto no lo hago yo nunca en la vida, porque según ese libro había que levantarse a las 4 de la mañana, ir a la casa del paciente, llamar a la puerta y poner las agujas de acupuntura para regular el páncreas o para regular no sé qué órgano. Esto es imposible. ¿Yo cómo voy a ir a las 4 de la mañana? Ni el paciente me va a venir, ni yo voy a ir, ¿no? O sea, que eso... yo dije, esto sí que no. Sí que me enrollé mucho por la homeopatía, las plantas, los oligoelementos. Esto implicó que me hiciera viajero. Siempre he tenido un pánico terrible en los aviones, pero al final ya pues, era pan comido, como quien dice, ¿no? Cada 3 meses tenía que ir a Bruselas para las reuniones del ECPM, que es el Consejo Europeo para la Pluralidad Médica, y permitió negociar, llegar a unos mínimos acuerdos para que ese tipo de... queríamos introducirlo en las facultades de medicina. Fue una lucha. En algunos países, en Alemania se permitió, en Suiza se permitió, en Francia se permitió los tratamientos que integraban dentro de la seguridad social y los seguros. Conseguimos cosas interesantes. Era una lucha terrible porque a veces era una burocracia. A veces te venía el comisario de Sanidad, perfecto, a veces. Otras veces te venía el comisario de Agricultura, otras veces te venía el comisario de Pesca, que no sabían de lo que estaban hablando. Se tomaban nota y luego cuando se reunían con los demás comisarios les explicaban qué habían entendido. La burocracia era así. Si estos comisarios entendían y estaban de acuerdo, entonces pasaba a los subsecretarios. Si llegaban a un acuerdo, pasaba a los secretarios y al final firmaban los ministros. Volvíamos atrás. Como se introducían nuevos países en la Comunidad Europea, todo parado. Y otra vez a empezar a negociar. Entonces eso fue terrible porque a veces decían selenio, durante muchos años en Estados Unidos fue considerado tóxico. Finalmente se acepta que no es tóxico. Y cuando el comisario nos dice a nosotros que el selenio más de 50 microgramos no puede tener por cápsula, estuvimos hablando, ¿usted conoce qué son las nueces de Brasil? Sí. ¿Y usted ha comido nueces de Brasil? No. ¿Pero sabe lo que son, no? Sí. ¿Usted calcula que 6 nueces de Brasil puede ser tóxico? No. Pues 6 nueces de Brasil más o menos son 500 a 800 microgramos de selenio. Debe de prohibir que se coman nueces de Brasil. Se van a morir todos. Si consideramos que 50 microgramos es lo máximo, que si no es tóxico... Esto, yo tengo una duda. A nivel, ahora mismo, a nivel de la Unión Europea, ¿quién marca estas toxicidades? No es el tema, pero ya que te tengo aquí, te pregunto, ¿de dónde salen? Bueno, a ver, la Comunidad Europea tiene un comité, Sanidad Europea como tal, que es el que marca las pautas. Esas pautas, por reciprocidad, deben de ser aceptadas en todos los países. A partir de que un producto se autoriza en un país, por ejemplo, por reciprocidad los demás países tienen que aceptarlo. Lo que pasa es que se da la permisividad de que cada país lo acepte o no lo acepte. Pero normalmente no ha habido ningún problema, nunca, menos con España. Con España, por ejemplo, el NAC en España, tú podías conseguir NAC hasta hace 4 años, tú podías conseguir NAC en Alemania, en España también, en toda Europa, de 500 y 600 miligramos. De golpe España dice, no, eso nosotros lo consideramos medicación. Fármaco, hay que bajarlo a 200 miligramos como máximo, 250, no recuerdo exactamente. Sí. ¿Pero por qué? Porque España lo considera que eso ya es medicación. No lo entiendo. El resto de Europa no es medicación, es suplemento nutricional, y aquí España dice que es medicación. ¿Por qué España dice que es medicación? Pero es que esto te pasa con el NAC, te pasa con la melatonina... Finalmente el NAC creo que en este momento ya lo han vuelto a permitir a 500, creo, otra vez, no estoy seguro, pero creo que ya lo han vuelto a permitir. 500 ¿no? O sea, sí, yo creo que 500 sí, 600 ya no. Sí, pero es así, es una cuestión... son burócratas. Los que llegan a los acuerdos siempre son burócratas. Es un ejemplo que te he puesto yo con el selenio. Con el beta-caroteno no recuerdo exactamente porque hace muchos años, pero la cantidad era la misma. O sea, es decir, nos daban que por cápsula solamente tenía que haber una cantidad máxima de beta-caroteno. No recuerdo exactamente cuántos miligramos era. Y la pregunta era la misma. La remolacha, Carlotas, ¿usted come? Sí. ¿Cuántas come? 1, 2 a la semana, al mes.
¿Usted considera que es tóxico? No, pues si come 2 ya está pasando la cantidad que usted nos dice que una cápsula, si toma más, es peligrosa. Ahora mismo, a nivel, y ahora sí que vamos, o sea, te hago esta pregunta y ya empezamos con el tema de hoy, ¿eh? La FPM ahora mismo, ¿en qué está, ¿por qué está luchando? ¿Lo sabes? Sigue luchando, pero está, o sea, tema... sí, pero está menos intensa. O sea, todo ha evolucionado. Los que iniciamos todo el lío, la mayoría ya estamos jubilados, por decirlo de alguna forma. Yo estoy desconectado y hace al menos 6 o 7 años que no he asistido a ninguna reunión, ni tan siquiera cuando voy a los congresos de Baden-Baden, pero que ahora es menos. Cuando estábamos nosotros, representábamos a 50.000 médicos en toda Europa. 50.000 médicos en toda Europa. ¿De cuánto nos está? Por supuesto. Ninguna sociedad española estaba metida en el FPM. Y estamos hablando de 50.000 médicos, porque tú no puedes entrar en el FPM como médico. Como particular, o sea, tenías que entrar como sociedad. El FPM es un lobby de sociedades. Entonces tenías que entrar ahí. Y lo que buscábamos era la libertad terapéutica y médica. O sea, que tú pudieras elegir al médico que tú considerases para tratarte y que eso entrase en los países que tuvieran seguridad social o los países que tuvieran seguros que tuvieran permitido. Y que al mismo tiempo tuvieras opción de, conociendo las terapias que pueden existir, que te pueden ayudar, saber elegir qué terapia podrías utilizar y qué médico podrías ir a consultarlo. Eso es lo que busca el FPM, libertad terapéutica y libertad médica. Bueno, yo creo que creo que es lo que todos desearíamos. Europa es muy restrictiva. Y España más. Es que si Europa está negociando algo o discutiendo algo de aprobar o rechazar algo, al día siguiente en España ya lo están anulando, ya lo están rechazando totalmente. Rápidamente, sin más, aplican. Todavía no lo han aplicado en Europa, pero sí que lo han comentado, ya lo están aplicando aquí en España. Todo lo que sea restrictivo, lo que sea positivo es más cuestionable. ¿Tú crees que si todas las asociaciones que hay hoy en día aquí en España, que son varias, se unieran, ¿tú crees que podrían conseguir algo? A ver, con la experiencia que tú tienes. Claro, mira, se ha negociado, lo que pasa es que cuando han ido a negociar, casi siempre han ido a negociar sociedad por sociedad, sociedad médica por sociedad médica. A nivel de sociedades de terapia no convencional, ¿vale? Terapia no convencional. No estoy diciendo la sociedad de cardiología, sino que estoy hablando, por ejemplo, pues de la sociedad de médicos naturistas, de la sociedad de medicina integrativa, la sociedad de ortomolecular, de acupuntura, de lo que sea, ¿no? Sociedad por sociedad, pues resulta que representas a lo mejor 200, 300 médicos como máximo. Igual puedes tener más, pero vamos, la media, por decirlo de alguna forma, no tienes ninguna fuerza. Tú hablas con la ministra de Sanidad o el ministro de Sanidad correspondiente, le haces unas propuestas, entran por aquí, salen por aquí, ya está, no hay más. Pero claro, si se unieran todas las sociedades, aproximadamente, pues podrían haber 15 o 20.000 médicos que estarían, o sea, médicos y terapeutas que estarían metidos ahí, o más. O más. Es una presión muy fuerte, porque estamos hablando de esos directamente, esos médicos, terapeutas o lo que sea, e indirectamente la familia que hay alrededor, e indirectamente los que farmacias, parafarmacias y tal, que les interesa también. O sea que sería brutal. Entonces tenemos una fuerza brutal. No lo vamos a conseguir. Ten en cuenta que en España en su momento hubo 2 o 3 sociedades de medicina integrativa. Ahora... ¿Por qué tenemos 2 o 3 sociedades de medicina integrativa? Hacete una puñeta, ¿no? Creo que ahora ya hay una, creo que aquí hay ahora, pero estamos así. O sea, pero ¿cómo puede ser eso, no? O sea que, pero bueno, ahora se está agrupando todo, ¿no? O sea que pienso que ahora queda lo que yo he dicho siempre, tenemos que unirnos y negociar con Sanidad todas las propuestas que no haga Sanidad, sí, no, y darles alternativa a nosotros también al mismo tiempo. Bueno, hago un llamamiento para algún profesional de la salud con medicina integrativa, que seguro que lo vais a ver, porque tenéis aquí al doctor Marco de referencia. Cortad este trozo y enviadlo a todos vuestros compañeros de trabajo, porque yo creo que será la forma. Es que si no, no vamos. Y se van haciendo cosas, pero yo creo que a veces se dispersa un poco la energía. Y... Sí, de momento todavía se dispersa bastante. Bueno, pero lo vamos a conseguir. Sí. Bueno, vamos a seguir. Antes de empezar con el tema del hígado, y como médico y con tu visión, ¿cómo defines tú la salud?
Pues yo la defino un poco diferente a lo que está por ahí. Yo la defino como una situación de bienestar psicofísico contigo mismo y con los demás, y esa situación te permite tener calidad de vida y tener vitalidad. Así es como yo la definiría, tampoco hay que darle muchas vueltas. ¿No? Que a veces también nos ponemos en definiciones muchísimo más complejas. Estar bien, emotiva y psicológicamente y físicamente. Has hablado, te lo quería preguntar, pero te me has adelantado antes, has hablado de la medicina convencional, el tema de que se deja un poco de lado lo que es la prevención, la medicina preventiva. ¿Tú crees que sigue siendo así? Buah, me lo ha confirmado, lo tenía en los años 80 y ahora me lo confirma. O sea, yo trabajo solamente en medicina privada. Yo dejé el hospital, dejé el ambulatorio y trabajo solamente en medicina privada. Desde ese punto de vista, es verdad que prescribimos análisis y yo les digo a los pacientes, dado que, tienen que venir a la consulta, tienen que pagar. Los suplementos nutricionales no entran en la seguridad social, tienen que pagarlos también. Y los análisis, si no los hace la seguridad social, pueden encarecerse también, o sea, que sería extremadamente caro. Entonces yo intento, por una parte, que los análisis, hable usted con su médico de cabecera, si tiene confianza, que intente prescribirle estos análisis, y si no los hace todos, pues el que no haga siempre puede hacérselo. O sea, en la consulta ahora se ha jubilado la analista, pero antes teníamos un laboratorio, ahora se ha jubilado la analista, pero vamos, le damos la dirección de un par de laboratorios que trabajan muy bien, precio más bajo de la media en el mercado, y ya está. Pero hay cantidad de veces que van al médico y dicen, ¿me puede hacer por favor este análisis y tal? ¿Y esto para qué lo quiere? Vale, pues para ver cómo me encuentro, para ver si tengo riesgos de... ¿Usted se encuentra mal? No. ¿Tiene fiebre? No. Entonces, ¿para qué quiere este análisis? No entiende la medicina preventiva. No entiende la medicina preventiva. Yo, por ejemplo, hace muchísimos años empecé a prescribir un análisis que es la hemoglobina glicosilada, que por cierto me llamaron la atención porque decían que era una invención mía, porque eso había un endocrinólogo que no lo sabía y por lo tanto si él era endocrinólogo y no lo sabía, pues yo que era médico generalista, con más razón, pensaba que yo estaba estafando a la gente de alguna forma. Pero fíjate, ¿eh? Bueno, ahora está en un análisis medicina preventiva. Bueno, ahora es un análisis convencional, totalmente. Pero ¿por qué no se pide la hemoglobina glicosilada en vez de pedir azúcar diario? Te da la fiabilidad y seguridad que tú puedes tener diabetes o tienes diabetes, te la da los índices de hemoglobina glicosilada. O sea, yo hoy puedo tener 140 de glucosa, por ejemplo, pero sin embargo, si la hemoglobina mía está bien, la hemoglobina glicosilada está bien, yo a lo mejor tengo 140 porque estoy aquí con vosotros, estoy a lo mejor estresado o lo que sea, entonces mi hígado desdobla el glucógeno en azúcar y hace que sube, porque es importante para mi cerebro que trabaje bien. Pero yo no soy diabético. Por contra, a lo mejor yo puedo tener 90 de azúcar, que tiene mucha gente, y puedo decir, ostras, estoy bien, no pasa nada, pero si me hago la hemoglobina glicosilada y tengo 7, ¿qué pasa? Soy prediabético y no me estoy enterando, porque tengo 90 y como hasta dentro de 6 meses o un año la Seguridad Social no me repite el análisis porque tengo 90, ¿estoy bien? Pues ¿qué hacemos? ¿Me espero a que sea diabético? Si no sale el asterisco en la analítica... ¿Me espero a que sea diabético para que me digan, usted es diabético? Ya hace un año ya se sabía que yo iba a ser diabético, que era diabético. ¿Qué esperamos? ¿A que me dé un telere o algo? No, la medicina preventiva no se entiende. No se entiende. ¿Sabes, por ejemplo, que la homocisteína es otro marcador de riesgo cardiovascular? Por ejemplo, bueno, pues cuando empecé la homocisteína hace muchísimos años, ahora está en la Seguridad Social ya, pero hace muchos años no estaba en la Seguridad Social, todavía hay muchos cardiólogos que pasan olímpicamente también de ella, eso te lo puedo decir. Pero me habla de muchas cosas, me puede informar de muchas cosas, incluso de la remetilación de mi ADN y las mutaciones de mi ADN, que están relacionadas con cáncer o con enfermedades degenerativas o lo que sea, con envejecimiento global, porque si está alta me habla de acortamiento de los telómeros, que estoy envejeciendo más rápidamente de lo normal también, aparte. Es decir, que hay parámetros que no son complicados, que no son caros y que nos pueden dar una información fantástica de nuestra situación. Pero eso es la medicina preventiva. Busca tú a ver quién te la pide. En la Seguridad Social no te la van a hacer. Tiene que ser médicos que estén en el concepto de la medicina integrativa. Claro, entonces, por lo que me estás diciendo, parece que es un tipo de medicina que solo es para los que se lo pueden permitir. Sí, la verdad es que sí. Por desgracia, sí. Por eso
En la consulta yo permito que vengan, doy clases en másters y los alumnos les digo que pueden venir a la consulta. Entonces pueden venir a la consulta, están conmigo, hacen estadías que pueden estar 2 días, una semana, un mes, e incluso tenemos un acuerdo con la Universidad de Madison que vienen estudiantes norteamericanos también, están casi menos dos o tres veces que han venido chicos, la mayoría son chicas siempre, ¿eh? Es el futuro de la medicina, ¿eh? Eso ya se está claro que sí. Somos más inconformistas, me parece, ¿puede ser? Sí, están conmigo y muchas veces me dicen, nos llama la atención que usted no utiliza análisis muy caros para el tipo de medicina que hace usted, porque nos hablan de cantidad de análisis de variadísimos, de aminoácidos, de tal, y usted no los pide, son análisis que son rutinarios prácticamente, y con eso trabaja usted, bueno, pues estáis viendo los pacientes cómo están funcionando, estáis aquí para aprender, no hace falta gastarse mucho dinero para este tipo de medicina. Pero pese a eso, aunque el planteamiento es ese, tú pagas la consulta, pagas los análisis casi siempre y pagas suplementos y eso no te lo quita ni Dios, es caro. Bueno, tendremos ya, pero nos has desanimado un poco con esto, pero no pasa nada. Es la verdad que te enfrentas a eso. Hay que ser realista, ¿no? Claro, hay que ser realista y al final te también enfrentas a eso. Tenemos que ser nosotros mismos, quizá la sociedad, los que vayamos demandando poco a poco este tipo de atención. Hasta hace unos pocos años, algunos seguros privados te cogían. Y te cogían los análisis que tú pedías también. Pero actualmente no se permite. Habrá que intentar forzar. Si estuviéramos todos juntos, se podría forzar. ¿Para qué? Porque entonces sería un gran negocio para los seguros privados también. Exacto. Pero para 4 pelagatos que hay, pues no. 4 pelagatos, pero con pasión, digámoslo así, que no falte. Y cabudech. Venga, entremos ya. Hígado graso. Todos sabemos lo que es el hígado, pero yo creo que pocos comprenden la importancia que tiene el hígado en lo que es la salud en general. ¿Qué funciones tiene el hígado? Resume. Más de 500. Más de 500. Es uno de los más polifacéticos, como he dicho. Más de 500. Desde el metabolismo de los estrógenos, por ejemplo, desde el control del colesterol. A todos nos sube el colesterol, pero nos sube porque tu hígado envejece. 18 años. Tener a los 18 años 200 de colesterol ya es colesterol. Cuando tienes 35 o 40 años, tener 210 de colesterol, eso no es colesterol, por mucho que quieran darte pastillitas para bajarlo. Y te irás subiendo por los años porque tu hígado se hace más pequeño, trabaja mal, está más intoxicado y que por lo tanto te va a subir el colesterol. Pero tendrás fallos en el colesterol, tendrás fallos también en el metabolismo estrogénico también, por ejemplo. Tendrás fallos en el metabolismo también de metabolizar adecuadamente medicaciones u otras sustancias también químicas que son tóxicas. Habrá una sobrecarga también de metales que en principio son buenos, por ejemplo, el hierro. El hígado es el órgano que más hierro tiene. Entonces uno dice, vale, pues por eso decimos a la gente cuando tiene anemia ferropénica, pues toma hígado, que tiene mucho hierro. Eso es verdad. El problema que hay en los humanos, y también me entiendo también con los animales, yo no soy veterinario, pero es que si tienes un exceso de hierro, llámese un parámetro que se llama ferritina, que son los depósitos de hierro, eso hace una sobrecarga hepática y eso hace que el hígado no trabaje bien y que tengas problemas de oxidación hepática. Pero no solamente oxidación hepática, sino también oxidación en tu LDL colesterol, que es el colesterol malo, pero es malo cuando está oxidado. Si no está oxidado, no tiene este problema. Y al mismo tiempo provoca una inflamación en el endotelio, que es la parte interna de las arterias. Entonces, el exceso de ferritina es malo. Y eso, el exceso de ferritina, aparece en el hígado graso, en muchos pacientes, en cirrosis, en ciertos tipos de cánceres, incluido, por supuesto, el cáncer hepático. Fabricamos bilis, y la bilis es importante también porque tiene un efecto bactericida, entre otras cosas también, ¿no? Metabolizamos el amoníaco. El amoníaco es una sustancia que fabricamos nosotros cuando tomamos proteínas. Yo tomo pollo y ese pollo se me va a transformar en aminoácidos. En ese cambio queda una sustancia que es el amoníaco, que es metabolizado por el hígado y también por el intestino.
También es verdad que el amoníaco puede subir en disfunciones renales también, pero sobre todo hígado e intestino. Ese amoníaco que no hemos metabolizado irrita al sistema nervioso central, favorece dolores de cabeza, irritabilidad neurológica y luego está la sensación de brain fog, que dicen los americanos, que es una nube en el cerebro, o sea, no tener el cerebro claro, estás un poco embotado, por decir de alguna forma, ¿no? Y eso es el amoníaco. Y el hígado se encarga de metabolizar ese amoníaco. Entonces tenemos que ayudarle porque si no tenemos problemas neurológicos incluso también al mismo tiempo, ¿no? O sea que sí, realmente tiene una capacidad de detoxificación importante. Es el hígado rey de la detoxificación. Claro, nosotros a nivel general siempre pensamos, cuando pensamos hígado, pensamos solo en el tema detox y ya está. Pero no comprendemos la complejidad. El tema detox es más complicado. Lo sé. Porque el tema detox no solamente es hacer lo que hace a la gente, detoxificación, que eso es catastrófico. Porque si tienes un polimorfismo genético que no detoxificas por culpa de ese polimorfismo genético, ya hagas lo que te dé la santísima gana. En ese ¿Estás contexto, hablando cuando hay un desequilibrio entre fase 1 y fase 2? Que no vas a conseguir. Y va a ser más peligroso todavía. Porque si la fase 1 funciona bien, pero la fase 2 va retardada, lo que has transformado en la fase 1 puede ser mucho más tóxico y es mucho peor todavía. O sea, que es una cosa que la detoxificación es, de hecho tenemos una charla, no sé para cuándo, de un webinario también, sí, me he apuntado de detoxificación, que es mucho más complicado que lo que la gente entiende de detoxificación. ¿De qué depende la salud de nuestro hígado? Básicamente la alimentación nuestra es primordial, eso es sagrado. El exceso de... Una cosa tan básica como el queso, que la gente come queso, me parece bien, pero el exceso de... Hay mucha gente que disfruta comiendo queso, ¿no? Y come variedades de quesos y come muchos quesos, sobre todo los quesos más grasos o más curados van a repercutir negativamente sobre el hígado y además van a aumentar el colesterol también. Sustancias tóxicas, la peor, lógicamente es el alcohol. Y una cosa tan básica, por ejemplo, masticar. Cuando masticamos, nosotros fabricamos tialina. La tialina está en la saliva, es la primera enzima necesaria para comenzar a hacer la digestión. Si tú engulles la comida como los patos, pues malo, no tienes tialina, se retrasa la digestión y se provoca fermentación. Cuando fermenta un hidrato de carbono, ¿qué hace? Gas y alcohol. Y tú no tomas alcohol, pero estás absorbiendo alcohol. Por ejemplo, ¿no? Este alcohol se reabsorbe. Exactamente, se reabsorbe, igual como en el intestino. Luego la otra cuestión son los metales pesados. Metales pesados que hay una gran cantidad de metales pesados, pues por ejemplo, ya no tantos porque ya no se ponen, pero en su momento, cuando yo era pequeño y más mayorcito también, muchísima gente tenía amalgamas de mercurio. Esas amalgamas de mercurio, aunque la gente no las tengo hace mucho tiempo y las tengo y por lo tanto ya no quedará mercurio. No, lo que pasa es que te estás intoxicando más rápidamente porque están más viejas, entonces estás soltando mercurio más rápidamente también, ¿no? O sea que ese mercurio es muy, muy tóxico para el hígado. Es muy tóxico para el hígado y para el sistema inmunológico. O sea, un aumento de mercurio bloquea la actividad de los macrófagos frente a bacterias, por ejemplo. O sea y frente a hongos. Por ejemplo, la gente que tiene candidiasis sistémica, hay que ver su intestino cómo está, porque si está en el intestino normalmente, y si no se cura o tarda mucho en curarse, hay que echar mano cómo tienes el mercurio. Porque si el mercurio está alto, hagas lo que hagas, los macrófagos tuyos no van a funcionar y al final esos hongos van a estar ahí continuamente. ¿Tú crees, a nivel de metales pesados, tú crees que el mercurio es el más dañino? Bueno, es el más ¿eh? trabajado. Pero no, sí es el más dañino, depende para lo que veas. Para el hígado, sí. Para el hígado, sí. Para el cerebro es el aluminio. El Alzheimer, muchos pacientes con Alzheimer suelen tener niveles muy altos de aluminio. ¿Y dónde está el aluminio? En las amalgamas y en las capsulitas de aluminio, que ya veremos qué pasa más adelante. Y luego la otra cuestión ya estaría los nanoplásticos. ¿Hay alguna evidencia? Nos encanta la evidencia científica, porque si no, ¿hay alguna evidencia científica de microplásticos y hígado?
Todavía sí, no. Sí, no. A ver, yo creo que yo no la he leído, pero tengo lo menos 40 o 50 publicaciones. No me suena haber leído nada del hígado, pero yo estoy convencido que sí. Si tú tienes presente que cuando tomas pescado, y nos olvidamos ya del mercurio que puede estar en los pescados grandes, ¿no? Pero si tomas un pescado que los barrenderos de los mares que llamamos, atún, mero, pez espada y emperador, que serán en teoría serán los que más tengan, y se está fijado en la grasa, lógicamente, tú vas a tragarte esos nanoplásticos. Esos nanoplásticos van a pasar a la sangre. Van a pasar a la sangre, ¿por qué? Porque nosotros, pese a todo, muchos de nosotros tenemos disfunciones intestinales. Realmente uno piensa, a ver, yo no tengo gases, yo voy bien al váter, yo entiendo que mi intestino está bien. Puede que sí, puede que no. A lo mejor tienes una pequeña inflamación de la mucosa intestinal, es una inflamación de baja intensidad, que se dice, que no provoca ninguna sintomatología, pero que puede permitir que algunas sustancias tóxicas puedan cruzar y llegar a la sangre, y a partir de ahí pues, se arma un lío de la mar y morena con sistema inmunológico, con patologías autoinmunes, con neurotoxicidad y tal. Bueno, una vez pasan a la sangre, cualquier sustancia que cruce la barrera, donde va primero, y sin cruzar la barrera, donde va primero es al hígado. El hígado es el que recibe todo lo que pasa del intestino. Primero va al hígado y a partir del hígado ya va por la sangre a otras partes. Es la primera filtración que hace. Por lo tanto, sí o sí tiene que haber. Eso sí, seguro. Sí, claro, es que el hígado sufre por todas partes. Yo estoy convencido que sí. O sea, entonces hay que tener cuidado, no solamente pues, con el tipo de comida, sino también acordarnos de que hay unas cosillas que se llaman vasos de plástico, botellas de plástico, que esas cosas tenemos que intentar, conociendo que tiene efectos secundarios que se fijan en el cerebro, hígado, testículos, ovarios, en cualquier parte, se fijan también, por supuesto, en el hígado, y a partir de ahí pasan la barrera y van a otras partes. En varias medicinas ancestrales siempre se ha relacionado el hígado con las emociones. En medicina ayurveda, en medicina china también. ¿Es real? ¿Hay una relación entre hígado y emociones? ¿O entre emociones y hígado? Sí, a ver, yo no he leído publicación que explique, si tú quieres, como he dicho anteriormente, en base científica, cómo puede provocar. Pero hay unas cosas que, por lógica, o sea, hemos hablado del amoníaco. El amoníaco induce irritabilidad neurológica, induce dolor de cabeza, induce desconexión cerebral, por ejemplo. He dicho antes que el hígado se encarga de metabolizar hormonas, entre ellas los estrógenos, por ejemplo, también. Entonces hay disfunciones estrogénicas que también pueden provocar problemas, por ejemplo, en este contexto pues sería a las mujeres, por ejemplo, también. Es decir, que sí. Y luego, además, cuando una persona tiene algún problema hepático, una inflamación hepática, una hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis C, una cirrosis, un cáncer hepático, un hígado graso, no al principio, sino cuando ya realmente tiene un hígado graso como tal, está cansada la gente, está apática la gente. Entonces tienes distintas actividades donde el paciente física y psicológicamente se encuentra con falta de energía. Entonces eso puede ser la posible causa que provoque lo que la medicina ancestral, la medicina tradicional china habitualmente, es la que nos dice que está relacionado con eso, con falta de energía. Entremos ya en hígado graso. Explícanos que podamos entender qué es el hígado graso. ¿Es una patología en sí? ¿Es un síntoma? ¿Qué es el hígado graso? Es una pandemia. ¿Es una pandemia? Es una pandemia. O sea, iba bien yo cuando he dicho que es una de las disfunciones silenciosas más... Es una pandemia, no sé porque si pasa desapercibido, y como pasa desapercibido, cuando te lo diagnostican ya tienes un hígado graso, lógicamente, y como has estado bien, aunque el médico te dice no tomes alcohol, no tomes grasa, no tomes queso, haz esto, haz deporte, cambia la modificación, a ver si yo me encuentro bien. Porque usted me ha dicho que tengo hígado graso, pero yo me encuentro bien, por lo tanto, no me haga cambiar mis rutinas de tomar mi vino, de comer mi queso o lo que sea, ¿no? O sea, es decir, que no cambien de rutina. Y solamente cuando las transaminadas se han disparado, entonces es cuando viene, pues tenía razón, pero entonces ya tienes un hígado graso, que es más severo, que sí, normalmente es reversible, pero
comienza a haber fibrosis y si no te cuidas bien, finalmente pudieras acabar con cirrosis y finalmente con cáncer hepático, ¿no? O sea que... ¿Cuánto podemos tardar en desarrollar un hígado graso? ¿Estamos hablando de meses, de años? Eso va a depender. Eso va a depender. Fíjate que tenemos pacientes que, sí, un hígado graso al principio, modificaciones de hábitos alimentarios, sin más. Posiblemente a los 7 u 8 meses, cuando te hagan otra ecografía, porque lo importante es la ecografía que debe ser el hígado graso, te pueden decir, mira, antes estaba en fase 1 y ahora prácticamente no tienes. Porque y no has hecho nada, solamente has hecho ese pequeño cambio. Claro, ¿qué es exactamente el hígado graso? O sea, es el acúmulo de triglicéridos o grasa en el hígado, que se acumula ahí. ¿Dentro? Claro, porque a veces dentro también, del hígado, bueno, ¿no? Enmarañado dentro del hígado. Enmarañado dentro del hígado. ¿Intersticial o intracelular? Dentro, sí, claro. Y eso lo que hace es que el hígado pierda la capacidad de detoxificación y cada vez se va muriendo más. Es decir, cada vez ese hígado, esas células se mueren, entra en el concepto de alteración de la apoptosis y se mueren esas células más rápidamente, más grasa, más ahogo de ese hígado, menos capacidad de detoxificación, más radicales libres, más inflamación y es un ciclo y cada vez peor. ¿Qué tipo de grasa es el que encontramos dentro del hígado graso? Triglicéridos. Triglicéridos. Puro y duro. Son triglicéridos. Por eso hay que quitar aquellas sustancias que te aporten triglicéridos. Los quesos curados o semicurados te aportan una gran cantidad de triglicéridos. Y luego, por supuesto, estarían las grasas saturadas, ¿no? Que también te pueden provocar un aumento de triglicéridos. ¿No? ¿Qué prevalencia calculas o se estima que hay aquí en España de hígado graso? En los cálculos se dice que aproximadamente un 30% de los adultos podemos tener hígado graso. Un 30% de los adultos. Adultos, de los cuales se calcula que, bueno, son más hombres que mujeres, hombres sobre un 38% y mujeres sobre un 26%. De los cuales aproximadamente un 75% son obesos y diabéticos. Y un 90% ya no es que sean obesos, sino que es la obesidad mórbida, que son grandes obesidades, y ya es un 90% de esos pacientes tienen hígado graso. Claro, es que no podemos hablar de hígado graso sin hablar del famoso síndrome metabólico, que se habla hoy en día, sobrepeso, Claro, ¿empezamos por el hígado graso y en consecuencia hay más sobrepeso, inflamación, etcétera? ¿O empezamos por un sobrepeso y en consecuencia hígado graso? Sí, pero ¿Hay una entrada en este círculo? El circulito ese te lo da el intestino. A ver, sí es verdad. O sea, en principio, el hígado graso metabólico, que es el hígado graso, pero que tiene un fuerte estrés oxidativo, que es muy inflamatorio, que tiene un aumento de colesterol de triglicéridos más acentuado que en el hígado graso convencional y que tiene la resistencia a la insulina también. El otro hígado, el hígado graso no alcohólico, no metabólico, no tiene esa resistencia a la insulina, pero sí tiene eso. Y el intestino es muy importante en ese concepto porque cuando hay una disfunción intestinal, ese paso de toxinas al hígado, ya te digo, hace que metabolices mal, que esté el aumento de resistencia a la insulina y la tendencia es tendencia a la obesidad por una parte. Y si hay una disfunción intestinal, las bacterias nuestras pueden en su metabolismo fabricar alcohol también. Y entonces repercute también otra vez en el hígado. Entonces, de hecho, hay un eje intestino-hígado. Ahora te iba a preguntar, mira, ahora justo te iba a preguntar sobre esto. El intestino, como está metido también en todos, bueno, es que en todas las funciones, ¿cómo va este eje intestino-hígado? Sí, se altera el intestino, como dije anteriormente, por intolerancias alimentarias, por toma de antibióticos, alcohol. Cada vez que se toma alcohol, destruyes tu flora intestinal. O sea, a veces la gente piensa, cuando toma antibióticos se destruye la flora intestinal. Eso es verdad. Entonces tienes que tomar suplementos de probióticos. Pero cuando tomas alcohol, también se destruye la flora intestinal. ¿Estás hablando de una copa? ¿Estás hablando de...? Alcohol. Dependiendo la cantidad de grados que tengas, será más o menos agresivo. Siempre te va a agredir.
Siempre, o sea, una copa de vino, si tú tienes unas transaminasas altas por hígado graso o no, por lo que sea, que indicaría que hay una inflamación hepática, si tomas una copa de vino te van a subir las transaminasas. Si tomas un whisky te van a duplicar o triplicar las transaminasas. Si tomas vodka, pues, o sea, depende de lo que tú tomes, pero da igual. El alcohol es muy tóxico y entonces tienes que evitarlo siempre, ¿no? O sea, que no copa de vino ni nada. O sea, cuando hay un problema hepático, nada. Pero por ejemplo, de cara a Navidad y cosas de esas, que la gente, pues, quieres o no, se pasa comiendo y bebiendo y de todo, ¿no? Entonces sí que habría que recordar que los probióticos están para ahí, para echarte una mano. Es decir, tú tomas tu vino, tomas tal, y está bien, ¿vale? De acuerdo. Pero acuérdate de que si tomas vino, tomas alcohol, tomas vodka, tomas whisky, tomas champán, cava, lo que sea, vas a destruir parte de tu flora intestinal. Tendrás que suplementarte probióticos o prebióticos si tú quieres también, que es la fibra de la cual se alimentan, o simbióticos, que es la combinación de los dos, de la forma que sea. Pero eso para ayudarte a evitar la destrucción de tu flora intestinal. Recordando que es el 75% de la totalidad del sistema inmunológico, o sea que eso es importante tenerlo presente. En el hígado graso, has hablado del tema de la nutrición, etcétera, etcétera. ¿Hay factor genético? ¿O no, todo se debe a hábitos de vida? Todo es después del nacimiento nuestro, la contaminación ambiental, la forma de alimentarnos, los problemas intestinales que hayamos podido tener, todo está relacionado posteriormente. No es una situación genética, no hay genética. No hay genética. O sea, no es mi familia le pasa, a mí también me ha pasado. Que a veces el colesterol pasa. Sí que tiene gente que tiene colesterol congénito, pero que en este caso no. Por eso conseguimos que se revierta. Si fuera genético, no conseguiríamos que se ¿hasta revierta. qué punto es reversible un hígado graso? Depende de la fase que sea, depende en qué fase nos encontremos. Hasta la fibrosis incluida se puede revertir. Después ya cirrosis ya es más complicadillo y ya luego pasa al cáncer hepático, que ahí sí que no. Claro, pero eso depende en qué fase lo tomemos. Hay un perfil, ahora, por ejemplo, ¿no? Claro, ahora alguien pensará, ostras, yo tengo hígado graso, tal. ¿Hay algún perfil de persona o de, un poco ya lo has dicho, pero para remarcarlo bien, algún perfil de persona que tú puedas decir, esta persona va a desarrollar sí o sí, si sigue así, un hígado graso? ¿O está ya en fase? Claro, la base es eso, la gente que consume alcohol, la gente que toma cantidad de quesos que te he dicho anteriormente y la gente que toma grasa saturada. Eso son lo que tiene mucha más facilidad para acabar teniendo eso. Luego, aquellas personas que tienen... Hay una relación SIBO o disbiosis intestinal con el hígado graso. Entonces, aquellas personas que suelen tener disbiosis intestinal, por el motivo que sea, la forma de alimentarse o tomar antibióticos o lo que sea, o que tienen SIBO, les aumenta el hígado graso, que es sobre un 40%, y lo mismo, sobre un 40 o 50% que tiene hígado graso, tienen disfunción intestinal o bien de celiaquía, inflamación, intestino inflamatorio, tipo Crohn, tipo colitis, por ejemplo, también. O sea que sí. ¿Cómo notamos, aparte del diagnóstico que se puede hacer a través de una ecografía o de las transaminasas, podemos sospechar que tenemos hígado graso a nivel de sintomatología? En fases... Bueno, yo particularmente tengo una, ¿cómo llamaría? El que trabaja siempre en lo mismo, del tipo que sea, siempre cuando ve algo, pues lo relaciona con su trabajo, ¿no? Entonces yo en la calle, por ejemplo, veo una persona y tiene una cara así agrisada y tal, tendrá o tiene un problema renal seguro, tiene esta pinta que tiene tal. Y cuando veo a alguien que sea obeso, digo, seguro que tiene un hígado graso también. O sea, que eso, sí te da una idea, que piensas que sí, porque estadísticamente el porcentaje te dice que sí. O sea, una persona diabética, tú ya puedes decir diabetes tipo 2 y la lleva varios años. La diabetes tipo 2, tú puedes decir seguro o casi seguro que si no tiene, lo va a tener un hígado graso, seguro. Y una persona que tenga un sobrepeso, sabes que un 70% de las posibilidades de tener hígado graso. Y por supuesto, si ya es una persona que es un obeso, una obesidad mórbida,
pues va a tener un hígado graso también. Aquellas personas que comen mucho embutido, mucha panceta y tal, pues hay un riesgo de que tengan hígado graso también. O sea, que es una... Y luego está deporte. Hacer activa, hacer ejercicio. Si tú haces ejercicio, ayudas a quemar grasa, ayudas a bajar colesterol, ayudas a bajar triglicéridos, ayudas a bajar el azúcar. Entonces ayudas también a que ese hígado trabaje mejor también. Y una cosa interesante, que la gente pasa desapercibida, y es la pregunta que yo hago a mis pacientes en la consulta, cuando me hígado graso, pero la pregunta siempre es la misma: ¿a qué hora cena? Entonces, ceno allá a las 10 porque trabajo, porque no sé qué, y llego a las 9 y tal. Pues allá a las 9:30 o a las 10, ¿te pilla con hambre? Y comes bastante. No, a veces solamente como fruta, a veces solamente tomo un poquito de pan, otras veces sí me pilla con hambre y como a manta, ¿no? O sea, entonces, claro, el hígado es el único órgano que se regenera. No hay otro. No hay otro. Es como, no tan rápido como el rabo de una lagartija, pero se regenera, ¿no? Si le das opciones a regenerarse, lógicamente. Perdona, ¿se regenera durante toda la vida? Sí, tiene capacidad de regeneración toda la vida. ¿Durante toda la vida? Sí, está A ver, la medicina va detrás de la mitología griega. En la mitología griega hubo un Atlante que le dio el fuego a los humanos. Entonces los dioses lo castigan. ¿Dónde lo castigan? Arriba de una montaña. En el pico de una montaña, durante el día va un águila y se come el hígado. Por la noche se regenera, al día siguiente vuelve al hígado. Y es eterno. Es un castigo eterno que lo condenan los dioses a eso, por darle el fuego a los humanos. Y ya se sabía, eso quiere decir que los griegos, en la mitología, ya se sabía que el hígado se regeneraba. Por eso está la historieta esa. O sea, lo que pasa es que en la medicina convencional nunca hemos hecho caso. De hecho, actualmente estoy convencido de que muchos médicos no saben que se regenera el hígado. No puede ser. Eso nunca nos lo dice en la Facultad de Medicina. Eso nunca lo dice en la Facultad de Medicina. Claro, ¿y la capacidad de regeneración de un hígado que está enfermo, de un hígado graso o de...? Claro, va a bajar, según la capacidad de regeneración baja como nos baja todo por los años. Eso sí que baja. Se regenera, sí, pero no se regenera de la misma rapidez y la misma forma cuando tienes 18 o 20 años que cuando tienes 70 años. La capacidad baja. El hígado se atrofia, se hace más pequeñito también por los años, o sea que pierde, pero sigue regenerándose, lógicamente. Y como se regenera, ¿sabes? Se regenera por la noche, como he dicho anteriormente, por la noche se regenera y al día siguiente va al águila y se come el hígado, ¿no? O sea, se regenera por la noche. Entonces, si tú cenas tarde, si tú cenas muchos hidratos de carbono, incluida fruta, que es fructosa, el hígado lo que hace es que transforma ese azúcar en grasa. ¿Dónde se lo acumula? Sobre él mismo. Con la idea de que acabo rápidamente la faena esta y ya me dedico a regenerarme, que es la supervivencia del hígado y de la persona. Nunca acaba de regenerarse porque somos unos bandarras y comemos de todo. Y por lo tanto... De todo y a todas horas. Tú vas acumulando y efectivamente. Yo te voy a decir que estadísticamente, más o menos, en las preguntas que yo hago a mis pacientes, la mayoría con hígado graso cenan tarde. Y cenan hidratos de carbono, de una forma o de otra. Que a veces, fruta solamente, uno piensa que está cenando fenomenal, ¿no? O sea, fenomenal, pero no es así. Porque estás aportando fructosa a una hora que el hígado tiene que transformarla en grasa para él poder seguir regenerándose. Has hablado de la fruta. Yo te iba a preguntar si había relación entre el azúcar, ahora que está tan demonizado el azúcar en general, no sé qué opinión tienes tú. ¿Hay relación entre el gran consumo de azúcar? Azúcar refinado, azúcar escondido. De cualquier grasa, porque se metaboliza igual. Sí. El azúcar provoca una oxidación. Y esa oxidación favorece una inflamación. Aparte de que fuerza que el hígado transforme ese azúcar en grasa. Y normalmente se lo acumula primero sobre el mismo. Eso es que es así, ¿no? Es continuo. Por eso decimos que cuando... No he acabado de preguntarme, porque yo hablo muchísimo. Cuando tú me has preguntado algo así como de causas que podrían provocarlo, la comida, la forma de comer, los metales pesados, tal y cual, el azúcar, la alimentación que hacemos de tomar azúcares refinados y también la comida, que luego nos pegaron un palo también con la comida que está ya manipulada muchísimo y tal, que cada vez hay más comida que comemos
vamos a comprarla aquí, vamos a comprarla allá, nos venden comida ya preparada, ¿no? O sea y esa comida preparada realmente no es recomendable porque la gente que toma esa comida suele tener problemas de hipertensión arterial, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas intestinales, o sea que deberíamos de evitarlo. Tenemos que respetar más, ya lo has comentado, pero también, claro, ahora se habla mucho también de la cronobiología, crononutrición y cronobiología. Cada órgano tiene su cronobiología, el hígado también. ¿A qué se dedica? Ya lo has dicho, por la noche regenera, por el día tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo acumulado. Entonces, por eso nunca acaba de regenerarse. Pobrecito mío, es que no lo dejamos de noche y de día lo vamos estresando un poco más. Claro, a nivel de nutrición, no diré hacer ayunos, pero dejar espacio entre comida y comida puede ser bueno para el hígado. O sea, el hacer 5 o 6 comidas al día, ir comiendo seguido, yo creo que no es bueno ni a nivel intestinal ni tampoco a nivel hepático. No, porque sigues haciendo, no le das tiempo a que pueda desconectarse, por decirlo de alguna forma. O sea, la forma de comer, yo no diría que va por modas, pero va por modas. Es que yo creo que sí que puedes decirlo, porque es que es así. Va por modas. Pero yo recuerdo en Alemania había una clínica, no recuerdo ahora cómo se llama esa clínica, pero es muy buena. Y es una clínica donde todos los pacientes tienen de primer plato cosas crudas. Ensalada, fruta, de primer plato. Y de segundo plato toman las cosas que están cocinadas, ¿no? O sea, no hay postre. La fruta la tomas crudo antes. Eso permite un aporte de fibra. Eso permite también al mismo tiempo saciedad con la fibra y por lo tanto el segundo plato, que sería el cocinado, ya, arroz o lo que sea, o carne o lo que sea, ya comes menos porque estás saciado. Y lo que en las clínicas estas sí que a mí me llamó mucho la atención, y en teoría no tendría por qué llamarme la atención, pero eso sí que fue a ti. Cuando te dicen tienes que hacerte un análisis de sangre y tienes que venir en ayunas. Y eso es porque los leucocitos se te desmadran. O sea, si tú vas ahora y te comes un plato de lo que sea, carne, macarrones, o un espaguetis o un arroz o lo que sea, y luego te vas al laboratorio sin decir nada y te sacan sangre y sigues sin decir nada. Y si el laboratorio conoce al médico que lo ha pedido, es muy posible que le llame por teléfono y diga, ¿este que me ha mandado? Este tiene 30.000 leucocitos. Debe ser una leucemia. Te lo digo para que lo veas. Que lo veas pronto. Pero si tú haces lo mismo, pero antes de comerte el arroz o los macarrones o los espaguetis, te has comido una ensalada de tomate, lechuga, tal, o fruta, y luego comes el arroz o los espaguetis o los macarrones, y luego también te calles y te vas a hacer análisis, pues a lo mejor tienes 12.000 leucocitos. ¿Y eso qué es debido? La inflamación postpandrial es menor, debido a las enzimas que has tomado anteriormente con la fruta y la verdura cruda. Claro, no estamos hablando solo de... Te he dicho un ejemplo de leucocitos, sí, un ejemplo, o sea, que he dicho 30.000, quizás me he pasado, ¿no? Pero te sube y luego modificando te siguen estando altos, porque sigue estando, por eso te piden que vayas en ayunas, ¿no? Siguen estando altos, pero ya no son lo altos que estaban de la otra forma. O sea, que tomar primero cosas crudas y luego las cosas cocinadas es muy saludable. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a comer mezclado, o incluso después de postre la fruta. Eso es lo que nos hemos acostumbrado siempre y eso cuesta muchísimo cambiar el chip. A ver si viene una nueva moda. Claro, son modas. O sea, que está bien. Hemos hablado de que se puede revertir hasta cierto punto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? En principio son las modificaciones alimentarias. Eso está claro, que hay que modificar la forma de alimentar nosotros, las grasas, los hidratos de carbono, el alcohol. Eso, lógicamente, tenemos que evitarlo. Es importante hacer actividad. Si tú haces actividad vas a quemar grasa también y vas a prevenir que esa grasa se pueda fijar en el hígado también. Luego, tener presente que los metales pesados van a provocar una inflamación en el hígado también y esa inflamación responde con una situación de estrés oxidativo también al mismo tiempo. Eso es lo que tenemos que evitar sobre todo.
La segunda parte ya estaría el uso de sustancias, aminoácidos, plantas, probióticos, que pudieran ayudarnos a favorecer la capacidad de que ese hígado trabajase mejor, detoxificase mejor y pudiéramos evitar el hígado graso. Y si ya tenemos el hígado graso, permitiría revertir fibrosis hepáticas y permitiría revertir hígado graso ya entrando en una cirrosis también. Ahora te preguntaré sobre los suplementos. Pero en medicina convencional, ¿cómo se trata un hígado graso? Dieta. Dieta, sí es al principio. Por eso te he dicho anteriormente que cuando se trata un hígado graso al principio, simplemente modificando la dieta, sin más, a veces si es en la fase 1, a los 6 meses, oiga, pues tenía un hígado graso y ahora no lo tiene, fenomenal. Pero si ya es en la fase 2 o ya más avanzado, pues entonces ya puedes hacer la dieta que quieras, que sí te va a ayudar, pero si la forma de vida tuya no se modifica tampoco, o si las cargas tóxicas que tú puedas tener de metales pesados, por ejemplo, o de microplásticos o lo que sea, tú vas a seguir manteniendo el hígado graso y la inflamación va a seguir la marcha. ¿Cuáles son, a nivel de suplementación, cuáles son los básicos para un hígado graso? Los básicos dentro del concepto de la medicina integrativa, porque dentro del concepto de la medicina oficial ya te digo, no. Algún hepatólogo pues ha visto que hay algunas cosas también en el concepto de la medicina no convencional y a veces te encuentras con la sorpresa de que algún hepatólogo te prescribe para el hígado graso pues diente de león, ¿no? o la silimarina, por ejemplo, que eso es lo de toda la vida, pero actualmente primero que hay otras sustancias que son mucho más efectivas que la silimarina y muy variadas, ¿no? Teniendo presente ese hígado graso, cómo tiene las transaminasas, cómo tiene los marcadores inflamatorios, cómo tiene el hierro, cómo tiene el mercurio. A veces hay que utilizar una combinación de varias cosas para que sea mucho más eficaz. Nosotros últimamente lo que estamos utilizando es una planta, es un hongo que nos viene de Taiwán, o sea, que es y ese hongo pues, tiene propiedades espectaculares. Es un antiinflamatorio, es un antioxidante, metaboliza el 20% de los triglicéridos que tú tengas, que hayas comido, de grasa que tú hayas tomado, lo metaboliza y entonces baja esa grasa a nivel hepático. Acelera el metabolismo si tomas alcohol, para que ese alcohol no sea tan agresivo. Antes hemos dicho que el alcohol destruye la flora intestinal. Ese hongo bloquea esa destrucción de la flora intestinal también. Por ejemplo, es un antirradical libre, es un estimulante y es un inmunomodulador. Es un modulador del sistema inmunológico también. Te da, diríamos así, como despertar mental, te da una actividad mental mucho más ágil también. Y te la da porque evita los picos de amoníaco que puedes tener en un momento determinado. O sea, que tiene un efecto muy interesante también, ¿no? O sea, que es un anticáncer, sobre todo cáncer hepático también al mismo tiempo. Entonces lo utilizamos para eso. Luego hay está, por ejemplo, la nigella. Antes de que sigas, una pregunta. Claro, a nivel, esta ayuda al hígado que hace este hongo, ¿es independiente de cómo tengamos esa fase 1 y fase 2 que hemos hablado antes? Es independiente porque lo damos incluso en las fases ya terminales, que es cáncer hepático. Lo damos en cáncer hepático, lo damos en la cirrosis, lo damos en la fibrosis y lo damos en las primeras fases. O sea, cubre todo el abanico. Cubre todo el abanico. Por eso he matizado que es un anticáncer hepático. O sea, posiblemente sea para otros tipos de cánceres. Sí, no lo dudo. Hay alguna publicación que dice que para otros tipos de cánceres también sirve, porque tiene un efecto de evitar las mutaciones de tu ADN. Nuestro ADN está en todas las células, es el código genético. Cuando una célula se divide, la mitad de ese código genético pasa a la célula hija. Eso es función normal. Pero nosotros somos agredidos por virus, radicales libres y el mismo proceso de envejecimiento. Entonces se calcula
que hay más de 10.000 mutaciones por célula y por día. Tela. Y el cuerpo es capaz de regenerarlo. Por los virus, por radicales libres o por los años, a veces el cuerpo patina y ya es incapaz de regenerarlo. Entonces, esas mutaciones pasan a las células hijas. Entonces, el acúmulo de mutaciones del ADN está relacionado con envejecimiento, con cáncer, con enfermedades neurodegenerativas, con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que haya una planta o un producto que sea capaz de frenar ese proceso de esas mutaciones. Y, por lo tanto, el frenar las mutaciones esas te está protegiendo de alguna forma frente a distintos tipos de patologías. ¿Hay algún otro tipo de planta que tenga este efecto de frenar mutaciones y que funcione parecida? Porque muchas veces a ese nivel, sí, ahora te explico una cosa, sí. Perdona, te he cortado. El hongo se llama hongo, sí, se llama hongo el producto este. ¿Cómo se llama el hongo? Se llama hongo. El producto de eso, ¿vale? ¿El hongo? ¿Anfora camporata? Es una ánfora. No, no es una ánfora, es Artrodia camforata. Artrodia camforata. La Artrodia camforata. Previene, cura y regenera el hígado. ¿Tú te atreves a decirlo tal cual? Es así, hay publicaciones por eso. Lo digo por estas publicaciones. Vale, no. Yo vale. solo, fíjate, en los másters, por ejemplo, yo suelo pasar diapositivas y suelo poner en letrita pequeñita de la publicación donde lo he sacado. O sea, suelo ponerlo así. O sea, que suelo hablar desde ese punto de vista. O sea, hay publicaciones, esto es lo que hay, no hay más. Si quieres publicaciones, las buscamos y te las podemos dar. Pero siempre me matizo que es para eso. O sea, publicación por delante. Ese es el problema que hay. Yo puedo contar historietas, pero si me las invento, si no hay una base científica, pues siempre puedo decir lo que a veces te dicen. Es que no hay publicaciones científicas, ¿no? Yo tengo 2 libros escritos, uno sobre oligoelementos y el otro sobre ortomolecular. Y en el ortomolecular, en la tapa de atrás, siempre hay una frase que el que un médico no conozca una publicación científica no quiere decir que no existe, quiere decir que no la ha leído. Entonces busca por otra parte y entérate mejor. ¿Claro? O sea que siempre con base. Aparte de este hongo, ¿qué más podemos hacer en suplementación? Porque se habla mucho, claro, hablamos mucho del NAC, que antes lo has comentado, a nivel de hígado. Sí, pero fíjate, por ejemplo, del glutatión, hay un también producto, a nivel de hígado, del sí, pero el glutatión no se absorbe casi, por ejemplo, primero. Hay sustancias que son precursoras del glutatión, por ejemplo, el NAC es precursor. El ácido lipoico es precursora del glutatión. Utilizamos sobre todo la forma reducida, R-lipoica. Es la forma reducida, es mucho más eficaz, es un protector hepático, un protector pancreático también al mismo tiempo. Es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y movilizar metales pesados en el cerebro, desde ferritina, mercurio, lo que sea, y eliminarlos también, por ejemplo, ¿no? Y tiene un efecto de ayudar a quemar la grasa. De hecho, panaceas no hay ninguna, ¿eh? Pero también es un producto que a veces la gente lo ha utilizado para ayudar a adelgazar, porque sí que es verdad que moviliza la grasa y quema la grasa, ¿no? Pero yo no lo daría específicamente para adelgazar, pero sí puede ayudar bastante para el hígado, porque ayuda a la detoxificación hepática y baja los triglicéridos a nivel hepático, el ácido lipoico, y estimula la síntesis de glutatión reducido, que por cierto, la antrodia o el hongo también estimula la síntesis de glutatión reducido como el NAC o como el ácido lipoico. O sea que eso es importante, el glutatión reducido, porque es la sustancia activa que permite la eliminación de pesticidas, fungicidas, metales pesados, sustancias carcinogenoides, las tira a la calle. Con lo cual nos protege de ciertas patologías. Ahora, no sabía si preguntártelo, pero te lo voy a preguntar. Ahora con el tema de sobrepeso, obesidad, está muy de moda unos fármacos análogos de la GLP-1, inyectables. ¿Tú cómo crees que estos fármacos a la larga pueden afectar? ¿Tú crees que pueden afectar? Están apareciendo publicaciones. Bueno, en principio que sí que afecta al hígado, porque están relacionados también con el hígado y con el páncreas, lógicamente. Pero sí, a la larga sí que pueden provocar problemas. De hecho, ya han aparecido algunas publicaciones que relacionan problemas neurológicos, por ejemplo, o problemas hepáticos por culpa del uso de esas sustancias. Pero
¿Se sabe exactamente qué relación hay entre el fármaco y el hígado? A ver, en principio no ya tengo sé que yo... hoy no íbamos a hablar del tampoco pedo. tengo la publicación al respecto, pero posiblemente sea por la influencia que tiene el hígado. El hígado es casi tan importante como el páncreas para tratar la diabetes, porque el hígado acumula el azúcar en forma de glucógeno y luego ya lo va soltando y tal. Entonces, desde ese punto de vista, podría actuar también por ahí. Entonces, podría afectar en ese contexto, pero realmente no te podría decir la causa del porqué. ¿Pero tú crees que a la larga podría ser perjudicial? Yo pienso que sí. No, te digo, no he leído nada al respecto, pero yo pienso que sí. ¿Tú crees que se está abusando de este tipo de fármacos ahora? Se ha puesto de moda. Ya han salido fármacos similares. Y el otro día me presentaron uno, no recuerdo exactamente el nombre, como no los utilizo, no, pero en principio tenía una versión diferente a la que es habitual. La que es habitual te quita el apetito y eso puede provocar pues, que tengas una pérdida de nutrientes y tal, y parece ser que este nuevo que ha salido, ese efecto secundario ya no lo tiene, en teoría. Es verdad que cualquier producto que salga nuevo en el mercado, yo siempre digo a mis pacientes, los químicos sobre todo, mira, espérate unos cuantos años y luego vemos lo que pasa, ¿no? O sea, que ¿Unos cuantos años? Sí, ¿no? O sea, mira, yo recuerdo con la hepatitis, yo estaba el interferón para la hepatitis, que mucha gente no lo toleraba, lo abandonaba, y porque solamente tenía un 10% no llegaba a los pacientes que les curaba, entre comillas, porque al cabo de 2 años esos pacientes curados, un 40% revertían otra vez con hepatitis. O sea, que una curación un poco rara que no era curación. O sea que... y me decían, ¿me pongo interferón? Digo, no, de momento no se ponga interferón. Le explicaba las cosas, los efectos secundarios que tenía y tal. Y le daba un tratamiento convencional que los mantenía. Y cuando salieron ya los tratamientos ya específicos para la hepatitis, que no tenían efectos secundarios prácticamente y que curaban la hepatitis rápidamente, ahora es el momento. Y espérate, no empieces ahora, empieza al año que viene, porque seguro que el año que viene habrá salido otro nuevo. Es que es así. Ahora, por ejemplo, yo hablo de las patologías autoinmunes con mucha frecuencia y a veces los pacientes me preguntan, es que dicen que ha sido una vacuna. No puede ser una vacuna. Bueno, será otra cosa, le dirán vacuna, pero vacuna es para virus y tal, o sea, no puede ser una vacuna. Pero que cura la enfermedad. De momento no creo que una vacuna que ustedes dicen cure una enfermedad. A ver, cuando hace muchos años se hablaba de patologías autoinmunes, yo prácticamente, cuando he estudiado, había 10 patologías, por decirlo de alguna forma, o sea, muy poquita cantidad. Ahora hay muchísimas. Las causas nunca se sabían, o sea, bueno, no se sabe. Hay alguna causa así rarita que podía haber, no se sabía. Ahora sabemos que hay más de 80 posibles causas que provocan una enfermedad autoinmune. O sea, para mí, lo digo yo en las clases, entiendo que es mi opinión. Ahora se está avanzando muchísimo. Y yo a los alumnos digo, posiblemente dentro de 5 años haya un producto, una medicación biológica, que es química, pero una medicación biológica que pueda curar, si no todas, la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Si no curarlas, pararlas, como el SIDA. Te tomas una pastillita diaria, intentar que no tenga efectos secundarios y tú no manifiestas la enfermedad, vives hasta los 200 años, vives tu vida y sin ningún problema, ¿no? O sea que, ¿por qué pasará eso ahora? Pues porque hasta durante muchos años la medicina no le interesaba los tratamientos para las enfermedades autoinmunes. Diríamos que estaban integrados casi como en enfermedades huérfanas o raras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas psoriasis hay en todo el mundo? Pues, 40 millones. Bueno, no me interesa trabajar con eso. ¿Cuántas esclerosis múltiples hay? No sé cuántos millones. Tampoco me interesa trabajar con eso. Pero como ahora hay una relación muy clara, por ejemplo, la inflamación y otras patologías, otros síntomas que están muy relacionados con la aparición del 90% de las enfermedades autoinmunes, si un laboratorio saca un producto que actúe en ese contexto, puede curar 1.000 millones de personas. Un chollo. ¿Qué pasa? Que los tratamientos biológicos
están saliendo, pum, 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 pum. Cada año salen 2 o 3 tratamientos biológicos. Está bien, los primeros daban caña, pero tienen efectos secundarios terribles. Luego ya menos efectos secundarios. Luego, pues la cuarta, la quinta generación, seguramente, que es de la, calculo que será dentro de unos 5 años, seguramente tendrá esa eficacia. Posiblemente ya tenga esa eficacia. Mucho menos efectos secundarios y mucha más capacidad de curar o de frenar el proceso de una enfermedad. Claro, ahora hablando de las autoinmunes, fíjate, mira, me acabas de hacer una reflexión que yo quizá era muchísimo más pesimista, o sea, pensando en las autoinmunes, pero yo estoy viendo que están creciendo muchísimo. Sí. ¿Esto significa que hay algo? Es una pandemia, esta sí que es una pandemia. Si las sumas todas, no, a ver, si las sumas todas las etiquetadas, por decirlo de alguna forma, todas las diagnosticadas, pero es que tú tienes una gran cantidad de personas que te vienen y dicen, tengo las ANAs positivas, me han hecho los análisis, no tengo lupus, no tengo tal, pero las ANAs siempre están altas. Las ANAs altas indican que es una patología autoinmune, ya veremos por dónde aparece, claro, pero las ANAs son marcadores, son marcadores, o te vienen y te dicen, tengo nódulos en el tiroides, pero mi TSH está bien, pero tengo unos anticuerpos que están altos, pero mi endocrinólogo dice que no pasa nada. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la medicina oficial no tiene tratamiento para bajar los anticuerpos del tiroides. No tiene. Por eso normalmente los piden una vez. Tú vas, tienes una tiroides de Hashimoto y a lo mejor vas la primera vez, el endocrinólogo te pide un análisis, tienes 1000 y pico, 2000 de anticuerpos. Y eso, nada, es la enfermedad, es efectivamente la enfermedad. Son los anticuerpos que están destruyendo a tu tiroides. Si tú no los bajas, la enfermedad va a ir a más, lógicamente, ¿no? Pero como no tiene tratamiento para eso, no te lo vuelve a repetir. O sea, no se repiten. En papel con el diagnóstico. No se repiten. Tú tienes una tiroides de Hashimoto, pregúntalo y verás, como la mayoría de los pacientes les han hecho el análisis de los anticuerpos una vez, y a veces intentan una vez, pero para confirmarlo tiene que hacerlo una vez, y a lo mejor en 10 años se lo han repetido otra vez a cabo de X años. Es que no tienen tratamiento. Pero dentro del concepto de la medicina integrativa, sí, tenemos tratamientos que ayudan a bajar los anticuerpos tiroideos. ¿Tú crees que algún endocrinólogo se ha interesado por eso? Ninguno. Y no será porque no lo saben, ¿eh? Porque te digo, los pacientes van al médico, ¿me puede hacer los análisis de esto? Algunas veces no quieren hacérselo de los anticuerpos porque es que si no bajan, ¿para qué quiero hacértelo? Pero sí que bajan. ¿Alguna vez te ha llamado algún médico convencional de decir, a ver, doctor Marco, tengo aquí un paciente que me ha pedido que le haga estos análisis? ¿Alguna vez te han llamado? Por no, curiosidad, pero decirme que sí que me van a llevar al colegio de médicos de denunciarme, sí. La primera parte tuya no, la segunda sí. Sí. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, una vez fue una cosa muy... No fue con eso, fue con un problema de un cáncer, de un osteosarcoma. De un osteosarcoma, sí. Que todo, nada, no llegó a nada porque es que fue una historia... No hace falta que me lo cuentes. Será... Conseguimos que no le amputasen a la niña la pierna, que la idea es que el departamento de neuropediatría lo que quería era amputarle la pierna a la niña. Y cuando los padres vinieron a la consulta, osteosarcoma, dije que esta es la alternativa que había. Esta es la alternativa que había, realmente. Un osteosarcoma es la alternativa que había. Porque ya le habían hecho quimioterapia, había fallado, y entonces la propuesta era amputarle la pierna y más quimioterapia. Entonces es cuando vinieron los padres a la consulta. Y es cuando empezamos un tratamiento que se me apareció la Virgen María o lo que sea, y conseguimos que la chiquita mantuviera la pierna durante muchos años. Es que yo creo, y ya iremos acabando, yo creo que también parece que se valore con un doble rasero el trabajo o la profesión de la medicina convencional y todos los que hacéis medicina integrativa. Dentro de la medicina convencional, cuando un tratamiento no funciona y estás en estadística. He seguido los protocolos, estamos en estadística. En cambio, cuando en un médico integrativo falla un tratamiento, parece que la responsabilidad sería tuya por haberte saltado las normas. Yo no sé si vosotros desde dentro lo veis así. No es así.
Es que es así. De hecho, nosotros vamos con los pies de plomo, por decirlo de alguna forma. O sea, eso nos da mucho en los pacientes. Tú tienes el ejemplo en los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer, te vienen los pacientes que dicen, es que no quiero ponerme la quimioterapia. No, mira, a ver, es el protocolo que usted tiene que hacer. Si usted no quiere ponerse la quimioterapia, no me lo diga a mí. Se lo dice su oncólogo. No quiero ponerme la quimioterapia. Y usted ya decidió. Una vez le ha dicho a su oncólogo, si usted está de acuerdo con seguir mi protocolo, lo sigue. Pero de momento usted debería seguir el protocolo ese. O sea, a nosotros nunca se nos ocurre decirle a un paciente, te digo cáncer porque es una patología seria, ¿no? Pero que puede ser, que sea una bronquitis o lo que sea, ¿no? O sea, cualquier patología. Debe seguir los protocolos establecidos. El especialista le dice que se haga la quimioterapia. ¿Vale? Usted puede hacer la quimioterapia, que es lo que le decimos al paciente, piénseselo antes de decir que no, porque nosotros tenemos otras alternativas que no son alternativas, sino una ayuda. Es decir, nosotros podemos ayudarle a usted a frenar los efectos secundarios, a potenciar los efectos de la quimioterapia, de la radioterapia, de la terapia hormonal, lo que sea, a potenciar los efectos y a disminuir los efectos secundarios. Entonces usted tiene una ventaja, que puede tener la medicación química y no química, con lo cual se potencia la eficacia, disminuyendo los efectos secundarios. Pero los pacientes te vienen contando eso, pero yo nunca puedo decirle a un paciente, oiga, pues si no quiere ponerse, no se lo ponga. Creo que deontológicamente no sería correcto. O sea, antiguamente lo ideal es, mire usted, si usted no quiere ponérsela por lo que sea, usted no me lo cuenta a mí, dígaselo a su oncólogo. Dígaselo a su oncólogo. Y usted luego se busca la vida, a mí o cualquier otro, que pueda ayudarle a su enfermedad, pero que sepa que en este momento tiene usted la medicina integrativa, que es tratamiento combinado. Tratamiento combinado que puede ser hormonas, radioterapia, quimioterapia, lo que sea, más tratamiento de otras sustancias que pueden ayudarle. Hay un problemilla, que no todo lo verde ni todo lo natural es bueno, porque pueden existir interacciones negativas con la quimioterapia. Por eso siempre hay que preguntarle al paciente con quimioterapia, me estoy yendo por las ramas, no. Con la quimioterapia, ¿qué quimioterapia se está poniendo? Porque dependiendo de qué quimioterapia, yo le puedo dar una cosa u otra. O nada. Porque claro, si yo utilizo, hay una quimioterapia que se utiliza el Herceptin, por ejemplo, para distintos tipos de cáncer, sobre todo de pulmón, que funciona bien, y hay un producto natural que es la cúrcuma que se utiliza muchísimo, pero la cúrcuma está contraindicada con eso. Si yo le doy cúrcuma, le bloqueo la quimioterapia. Entonces no hacemos nada. Ni funciona la cúrcuma ni funciona la quimioterapia, con lo cual el paciente se va despidiendo poco a poco. Quiero decirte que no es tan fácil. No es tan fácil. Lo he dicho anteriormente de la detoxificación. Existen polimorfismos genéticos que pueden alterar muchísimo la capacidad de detoxificación nuestra. Por mucho que nos empeñemos en hacer un ayuno, un no sé qué, si tenemos alteraciones de polimorfismos, si no lo ayudamos por otra parte, no vamos a conseguir gran cosa. A nivel claro, sobre todo a nivel de fitoterapia, lo más conocido para el hígado, cardomariano, alcachofa, diente de león, desmodium. Estos me parece que son los reyes. Ya, pero tú sabes que hay una cosa que se llama astaxantina. Yo sí, pero no se relaciona con el hígado. Se relaciona muchísimo más. Por la vista. Claro. Sí. La astaxantina es un antioxidante, es un antienvejecimiento, un anti-aging. Claro, es un antienvejecimiento. Claro, aquí también especialistas. Cruza la barrera hematoencefálica y frena la neuroinflamación también. Y la astaxantina tiene un efecto de bajar las transaminasas, los triglicéridos también y, por supuesto, baja la grasa a nivel hepático también al mismo tiempo. ¿A qué dosis? Estamos hablando de 6 miligramos. Con 6 miligramos, la mayoría de las publicaciones son en 4 miligramos. Allá hay de 6, alguna muy rara de 12, pero normalmente 4 y 6. Nosotros utilizamos una de 6 miligramos. A veces si el paciente se encuentra, es un anticáncer también, anticáncer hepático también, y anticáncer de páncreas también. Entonces ya duplicamos, triplicamos la cantidad también, pero de forma estándar, una pastillita al día durante bastante tiempo, por ejemplo. Hay una cosa que es muy divertida, que es la Nigella sativa. Así que antes te he cortado, es verdad. En castellano es el comino negro. El comino negro. ¿Sabes qué decía Mahoma de eso? Que lo curaba todo menos la muerte.
¿Y tú crees Eso es lo que tiene dicen. razón? ¿Y tú crees que tiene razón? No, a ver, hay muchas publicaciones científicas. A nivel, sobre todo, ahora se está hablando mucho a nivel también antialérgico, a nivel de regulación. Desparasitante, anticáncer, cardioprotector para la piel. Es fantástico. Yo hace 2 o 3 años, de golpe me encontré por casualidad una publicación y de esa publicación enganché con otra publicación y yo me tiré los menos 4 o 5 meses, publicación tras publicación. Y yo en ese momento, a nivel de Valentía Biológica, les asesoré de que yo, particularmente yo, tengo como 400 y pico publicaciones que hablan de la diversidad. Y no entendía cómo una planta que tiene tantas publicaciones, que yo conozca, pero que deben haber miles, porque si yo solamente no tengo tanta capacidad para buscar como fuera una universidad, por ejemplo, ¿no? Ya he localizado 400 y pico publicaciones. Oye, esta planta es fantástica. Pues ¿por qué no se utiliza? Claro, pues es curioso porque aquí en España creo que son... Valencia tiene, con AM Clinic, y creo que hay un par más que tienen. No, tampoco hay tantos. Así como hay suplementos que todas las marcas que conocemos tienen el suyo, todo el mundo tiene vitamina C, todo el mundo tiene cardo, todo el mundo... En el caso, hay algunas que no, y este es uno de los casos. No está tan... Tiene un efecto sobre el hígado graso, baja las transaminasas, es antiinflamatorio, baja el factor de necrosis tumoral alfa también, que es un marcador de inflamación importante. Eso pasa porque son plantas muy viejas. Y la medicina avanza a todos los niveles. Avanza dentro del concepto de la medicina oficial o química y avanza dentro de la medicina que no es química también. Entonces, plantas que aparecen nuevas, pues nos olvidamos de las viejas y ya está. Pero hay muchas publicaciones. Pero quizá no tenemos en cuenta que las viejas tienen muchísima más historia. Claro. Y por tanto podríamos aprovechar. Tiene una base de muchísimas publicaciones. Claro que sí, claro que sí. Sí, es una cosa divertida, no sé qué. Luego hay un aminoácido que es la carnosina, que también lo utilizamos. No carnitina, la gente confunde la carnitina con la carnosina. Eso es una cosa que es... Carnosina es un aminoácido, es sustancia que fabricamos nosotros, ¿no? O sea, que el cuerpo la fabrica, ¿no? Y tiene un efecto muy importante sobre el cerebro, sobre los músculos, sobre el hígado, baja colesterol, baja triglicéridos, baja el estrés oxidativo. Y unas cosas que hace también, independientemente de eso, es que frena la formación de ajes. Los ajes son productos finales de glicación avanzada, es decir, cuando tú comes hay una combinación de las proteínas con los azúcares que has comido, entonces se provoca una caramelización, es decir, se provoca un envejecimiento del colágeno. Y el colágeno no solamente está en la piel, articulaciones, tendones, paredes de las arterias, ojos, entonces aparecen las enfermedades o problemas relacionados con eso, las manchas, por ejemplo, de manchas como tal en la piel, marrones, eso es un envejecimiento del colágeno, es una caramelización, por ejemplo, ¿no? Entonces la carnosina frena eso también al mismo tiempo. O sea, un producto puede servir para muchas patologías, lo que pasa es que algunas veces tenemos la cabeza fija de esto para esto, esto para esto y esto para esto. No. Esto puede servir para esto, para esto, para esto y para esto. Para muchas más cosas. O sea, estamos hablando ya de, igual que hablamos de medicina integrativa, de suplementación integrativa casi. Es que bueno, sí. Es que claro, nuestra composición es la que es, tampoco... A nivel del alcachofa, cardo, ¿tú estás de acuerdo en utilizarlo tanto? Sí, a mí me van a dar, yo creo que un día vendrá algún agricultor y me dará un premio de alcachofero, porque todos los pacientes que están teniendo colesterol alto, pues, mire, si es verdad que en este momento las cápsulas que hay para bajar el colesterol hay una gran variedad y funcionan bastante bien, quizá nos han hecho la pala porque la monacolina K hasta el 2022, si no recuerdo mal, la teníamos en 10 miligramos por cápsula y ahora son 2,9, o sea que nos han hecho pala con ese. Pero ya les digo yo, o sea, es la época de la alcachofa. Tomar alcachofas, comer alcachofas, las cortezas, las chismas de estas alcachofas, no las tires. Hazte una infusión o hiérvelas, el caldo con un poquito de sal, de aceite y un zumo de limón ahí, bébetelo, está buenísimo y te ayuda a depuración hepática, aparte de que la alcachofa que ya has tomado te aporta una gran cantidad también, ¿no? O sea que... ¿A la gente que le sentaba la alcachofa a nivel de gases? Entonces que pruebe el caldito, a ver, en vez de comérsela, que pruebe el caldito de la alcachofa que he dicho anteriormente, y que normalmente la gente que tiene disfunciones a nivel de algún alimento que le siente que te provoque gas, la alcachofa sí que hay pacientes que le provocan gas, algunos la lechuga,
y luego las crucíferas también hay algunas que les provocan gases. Pero a veces es un problema de intolerancias alimentarias. A veces es un problema de intolerancias alimentarias. Que a veces culpamos a la alcachofa o a lo que sea, claro, y no está... o al brócoli. La primera pregunta, mis pacientes lo saben. ¿Masticas la comida o te la tragas como los patos? Si te la tragas como los patos, vas a tener gases. Una vez es la alcachofa, otra vez es lo que sea. Estamos hablando así de varios suplementos. Me está encantando esta parte. Hay uno que aún no has nombrado, el brócoli. El brócoli, que también parece que sirva para todo. ¿Es así? Con estos sulfurados. Brócoli tiene el DIM, que es diindolmetano, y tiene la epigalocatequina. No, la epigalocatina, ya me lío yo, ¿ves? La epigalocatina la tiene el té verde. El té verde, el extracto de té verde. El indol 3-carbinol. Este famoso indol 3-carbinol también. Esos dos permiten una buena detoxificación hepática, permiten regular los estrógenos. Cuando hablamos de estrógenos, no es un estrógeno, o sea, son varios. Y diríamos que los más activos, los más importantes, es el 16-hidroxiestrógeno, que es mitógeno, que provoca un cáncer, y el 2-hidroxiestrógeno, que te ayuda a protegerte contra el cáncer. Pues bueno, el indol 3-carbinol, el DIM, que son las crucíferas, col, coliflor, brécol, cale, esa sustancia, y luego tienes el flaxitoid, que es el aceite de lino, hace también lo mismo, transforma el 16-hidroxi en 2-hidroxi, con lo cual te previene contra el cáncer. Cosa está muy bien. Además, el indol 3-carbinol favorece la eliminación de sustancias tóxicas de tu hígado, sobre todo en la fase 2. Y luego tienes, que yo lo estoy recomendando últimamente mucho, que es que lo encontré por casualidad, ahora unos 3 meses, los germinados de cale. Germinados de cale, o sea, sí están los germinados de lentejas, germinados de tal y tal, pero de cale no había encontrado yo nunca. Entonces me encontré con la agradable sorpresa, y todo lo que es germinado es mucho más activo que la planta madura ya. O sea, entonces yo el cale le recomiendo a la gente que tome cale, pero ahora que está el germinado, aparte de tomar el cale, bueno, de hacerte cale, comida y tal, compras germinados de cale, entonces coges un puñadito, lo pones en la ensalada, una tortilla con germinado de cale. Te aporta mucho más, es más efectivo que la planta en sí como tal. Y te recuerdo una cosa, que las cápsulas a veces la gente dice, bueno, una cápsula de indol 3-carbinol de 200 miligramos, puede ser, depende, pero son 2 kilos o por ahí de la planta. Si tuvieras que comerte diariamente 2 kilos de esa planta, o sea, es una cosa interesante también. Pues creo que lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer enorme. No sé si quieres añadir algo más, porque hemos hablado de hígado graso. Hemos hablado, aunque no lo parezca, y hemos hablado de muchísimas Te quedan cosas los más. probióticos, que tienen un efecto muy importante también sobre el hígado. Porque hay una relación, si hay hígado graso, mala cosa va a haber para el intestino. Va a favorecer la aparición de SIBO y disfunciones a nivel intestinal, disbiosis. Y si hay una disbiosis intestinal o SIBO, va a agredir al hígado y va a empeorar el hígado graso también al mismo tiempo. Entonces, entiendo que para tratar el intestino siempre hay que utilizar los probióticos, simbióticos o prebióticos, pero siempre hay que cuidar al hígado también, darle algo para el hígado. Y si hay que tratar el hígado, por hígado graso, siempre tiene que tomar probióticos. ¿Sería un tratamiento que siempre iría junto? Sí, Intestino hay que y hígado. potenciarlo, claro. Es que es el eje. Hay que regular el eje intestino-hígado. Pero si en el caso de que hubiera un SIBO, Sí. ¿empezarías primero tratando el SIBO? Sí, porque normalmente el SIBO provoca aumento de permeabilidad intestinal y pasa, pero se podía tratar al mismo tiempo, no hay que esperar una cosa a la otra. Y luego otra cosa que a veces caen en el error, muchos compañeros dicen, cuando hay SIBO no hay que tomar probióticos. ¿Tú qué opinas de esto? No, que hay que tomar probióticos. En el mismo momento en que Claro. tú tienes ese... Claro. Los probióticos, una de las funciones que tiene es que estimulan la fabricación de bactericinas, es decir, antibióticos naturales. ¿Vale? Si tú no tomas probióticos, no fabricas bactericinas. ¿Vale? Y los probióticos consumen el mismo alimento que consumen las bacterias. Si tú por una parte te comes lo que comen ellas, las puedes matar de hambre. Si tú encima fabricas bactericinas, ¿qué es lo que estás haciendo? También sustancias que las matan. Y luego estaría, si tú tomas probióticos,
si tienes mucho más probióticos flora intestinal tuya, también las acorralas, las arrinconas también al mismo tiempo. O sea que probióticos matan las bacterias porque fabrican bactericinas y probióticos consumen los mismos alimentos que consumen las bacterias, con lo cual las matas de hambre también. ¿Cualquier tipo de probiótico serviría? ¿O hay alguna cepa? En teoría, a ver, ¿o alguna familia? Sí, lo ideal en este caso, con el SIBO y con la disbiosis intestinal, yo suelo usar los simbióticos, que es una mezcla de probióticos y simbióticos, que se potencia la eficacia. Porque los prebióticos, siempre hemos sentido, es fibra que alimenta a los probióticos porque estos son los que hacen el trabajo, ¿no? O sea que no, la fibra esa tiene propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladores también al mismo tiempo, o sea que tiene una gran cantidad de propiedades que suman a los probióticos, o sea, es sumar a los probióticos. Y sí, esos serían los que yo daría en ese momento. Y un mínimo de 3 meses, lógicamente. Los probióticos hay que tomarlos un mínimo de 3 meses, sí. Y aquí, como te decía, a nivel de familia, ¿serían más los lactobacillus o los bifidobacterium? Porque ahora cada vez nos estamos especializando más. Sí, pero normalmente cuando hay una disbiosis, cuando hemos hablado antes de los probióticos para el hígado, la parte, ambos, bífido y lactobacilos son los que más funcionan para el hígado graso, que pueden revertir incluso la fibrosis. O sea que sí. Dosis altas es lo que utilizamos nosotros habitualmente. Dosis altas pueden ser 35.000, 50.000, algunas veces 100.000 millones. Dosis altas. Pues ahora sí que lo tenemos que dejar. Yo estoy encantada de que hayas venido. Pensaba que te había liado más. No, que yo me quedaría aquí contigo, vamos, hasta mañana, pero ya tenemos que terminar. Pues muy bien. ¿Volverás otro día? ¿El año que viene? Al año que viene. ¿O el otro? Perfecto. ¿Me lo prometes? Palabrita, Señor Jesús. Si no, tú me avisas, yo vengo. Pues te agradezco muchísimo que hayas venido. Es que es lo que digo, de forma desinteresada, esta eminencia ha estado sentada aquí y yo no puedo estar más contenta y más feliz de haberte tenido. Vale, que te meto un café, ¿eh? Vale, bueno, a los que quieras, a los que quieras. Después de lo que me dices. Bueno, gracias a vosotros también por estar ahí. Vuelvo a repetir, gracias también a Valentia Biologics que nos ha facilitado el contacto y que le haya venido. Hemos hablado de mucho, hemos hablado de muchísimas cosas. Sí. Y las que nos han quedado, porque ya me han quedado preguntas para la próxima vez que vengas. Así que espero que os haya gustado. Comentad, compartid y lo que os digo siempre, cuidaos, cuidad vuestro hígado y hasta la próxima.